Para trabajar la elaboración lacaniana de la neurosis obsesiva nos vamos a basar en un punto, en realidad de un capítulo de un libro que se llama Cizalla del cuerpo y del alma, la neurosis de Freud a Lacan. Y bueno, específicamente nos situamos en el punto 6, que es la elaboración lacaniana de la neurosis obsesiva, ¿no? de este libro de Masuka. Pero cuando nosotros hablamos de elaboración lacaniana, lo que tenemos que tener en cuenta es que Lacan habla de estructuras de subjetividad o estructuras subjetivas, ¿no? Por eso nosotros decimos, bueno, la estructura psicótica, estructura neurótica y estructura perversa. Y hablar de estructuras de la subjetividad o estructuras subjetivas es hablar de diferentes modos de constitución subjetiva, es decir, de diferentes modos de ser sujeto, ¿sí? Entonces, no hay que equiparar estructura obsesiva con neurosis obsesiva. Es decir, sin duda, no puede desencadenarse una neurosis obsesiva en una estructura psicótica, ¿sí? Una neurosis obsesiva se va a desencadenar sobre la base de una estructura obsesiva. Ahora bien, a veces en el consultorio no necesariamente aparece alguien con una neurosis obsesiva recontraflorida, ¿no? Sino lo que aparece es una persona con una estructura obsesiva, ¿no? Con un modo de ser sujeto obsesivo. Y lo que se plantea desde la elaboración lacaniana es que se puede reconocer una estructura, en este caso una estructura obsesiva, a partir de ver cuál es la forma de respuesta del sujeto a la demanda del otro y por la modalidad de su deseo, ¿no? Entonces, en este sentido, Lacan es como que extiende la concepción de síntoma, es decir, de estos síntomas bien específicos de la neurosis obsesiva, por ejemplo, lo que veíamos como obsesión o como compulsión, en fin, estas manifestaciones sintomáticas típicas de la neurosis obsesiva. Lacan extiende la concepción de síntoma a cualquier manifestación de subjetividad, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, lo que se llaman las conductas obsesivas del tipo de hazañas o proezas, que si leen el texto de Dor, él las explica muy bien, las desarrolla muy bien, ¿no? En lo que es la elaboración lacaniana de la neurosis obsesiva, hay como dos clínicas de Lacan, ¿no? De la neurosis obsesiva. Un inicio, ¿no? Un primer momento donde Lacan retorna a estructuras freudianas, ¿no? Digamos, a esta clínica de la modalidad del deseo en la neurosis obsesiva, ¿no? La cuestión de las estructuras subjetivas, etc. Y hay un segundo momento, una segunda clínica de Lacan, donde se focaliza sobre lo que se conoce como la clínica del goce, ¿sí? La clínica del síntoma. Pero en un primer momento, él se va a centrar justamente en las estructuras subjetivas y la relación de estas estructuras subjetivas con la demanda y con el deseo, ¿no? Y entonces, a partir o entre los seminarios 4 o 6, va a hacer un desarrollo de la neurosis obsesiva, teniendo en cuenta estas dos cuestiones: cómo responde el obsesivo a la demanda y cómo se relaciona con su deseo, ¿no? Y justamente por eso es importante que, para pensar específicamente la neurosis obsesiva, vuelvan sobre el tema, ¿no? Que es un tema que trabajamos en Introducción al pensamiento de Lacan, que es el tema de la necesidad, la demanda y el deseo, ¿no? Por esto que nosotros planteábamos en un primer momento que el sujeto humano, para satisfacer sus necesidades, debe dirigirse a un otro, ¿no? Con un pedido que va a estar formulado a través de significantes, ¿no? Este pedido articulado en significantes es lo que Lacan llama demanda, ¿sí? Es una demanda que está formulada con significantes, y estos significantes son del otro con mayúscula, ¿no? El otro entendido como el otro del lenguaje, el otro batería de significantes, etc. Entonces, el sujeto depende del otro para la satisfacción de la necesidad y para disponer de sus significantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el planteo acá? Que el otro ocupa de esta manera un lugar de omnipotencia, ¿no? Y que el otro queda ubicado en el lugar del amo, ¿no? En cada demanda, el sujeto va a apelar a la buena disposición del otro con mayúsculas, y lo que Lacan dice es que, además de ser una demanda de satisfacción de necesidades, esta demanda es una demanda de amor, ¿no? Y por otro lado,
hay una cuestión a tener en cuenta que es que la frustración de la satisfacción de la necesidad se impone por estructura. Hay algo de la satisfacción de la necesidad que no se da en forma completa, hay un resto, ¿no? Y esto produce en el sujeto la idea de que hay un otro que rehúsa a la satisfacción de sus necesidades. Y en esta dialéctica es que surge el deseo, ¿no? Hay algo en esa articulación de la demanda, en esa satisfacción de la necesidad que no se da, hay un resto que es lo que motoriza la aparición del deseo, ¿no? Hay como un más allá de la demanda. Entonces, Lacan en los seminarios 4 y 6 va a articular la estructuración obsesiva o la estructura obsesiva en términos de demanda y deseo en la relación del sujeto con el otro, con minúscula, o sea, el otro como semejante, y el otro con mayúscula, ¿sí? Y él plantea que hay en el obsesivo como una cierta ambivalencia, que esto ya lo veíamos en Freud, ¿no? Como una ambivalencia obsesiva, donde se demanda al otro la muerte y se demanda al otro amor, ¿no? Y acá se produce lo que Lacan plantea como callejón sin salida en el seminario 5, ¿no? Y lo ejemplifica con el hombre de las ratas, ¿no? Donde hay una demanda de muerte al padre, ¿no? Porque en la medida que ese padre muera, él va a poder acceder a la mujer amada. Y por el otro lado, hay una demanda de amor al padre, hay una necesidad de hacer existir a ese otro con mayúscula, ¿no? Y acá se produce como una paradoja, dice Lacan, porque necesita del otro, pero a la vez necesita que muera, es decir, que el otro deje de existir para él realizar su deseo, ¿no? Y esto es lo que produce en el obsesivo un movimiento de oscilación típico del obsesivo, ¿sí? Y de imposibilidad, ¿no? Y dice que esta imposibilidad, en esta articulación de la demanda que pide que por un lado amor y por el otro lado demanda de muerte, se refleja también en el deseo, en la relación del obsesivo con su deseo, ¿no? Porque va a decir que es un deseo de un imposible, ¿no? Por un lado desea destruir al otro con mayúsculas, pero a la vez requiere del otro para sostener su deseo. Y esto está en relación con lo que nosotros vimos así, lo nombramos nomás, que es la dialéctica de Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? La dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Que es este encuentro entre dos seres, ¿no? De la lucha a muerte por el reconocimiento, donde uno busca dominar al otro y busca el reconocimiento del otro, pero es una lucha a muerte, y si lo mata, entonces pierde el reconocimiento del otro, ¿no? Digo, hace un paralelismo entre la relación del obsesivo con el amo, la relación del obsesivo con el otro con mayúscula, y en este sentido dice, bueno, hay una lucha a muerte por el reconocimiento del otro o del amo, pero en la medida en que gana esa lucha y muere, da muerte al amo, entonces pierde el reconocimiento. Y justamente en el seminario 1, en los escritos técnicos de Freud, Lacan desarrolla la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel y lo relaciona con el hombre de las ratas, ¿no? Justamente, es decir, hace una lectura del hombre de las ratas en torno a la relación del amo y el esclavo. Entonces, ¿qué es lo que dice Lacan? ¿Qué es lo que espera el obsesivo? Espera la muerte del amo, la muerte del otro con mayúsculas, ¿no? En esta sensación del obsesivo de que cuando el otro muera, todo empezará, ¿no? Cuando el padre muera, se podrá casar entonces con la mujer amada, ¿no? Entonces dice, el obsesivo así se ubica en el lugar del esclavo, en la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Es el que espera que muera el amo para empezar a vivir, ¿no? Bueno, y esto, digamos, se puede llevar a otros ejemplos, ¿no? Esto es como una cuestión más abstracta, pero de lo que se trata es que el obsesivo siempre va a esperar algo para empezar a vivir, ¿no? Y el tema es que ese empezar a vivir no llega nunca. Entonces el obsesivo dice, bueno, cuando me reciba voy a hacer tal cosa, cuando me vaya de la casa de mis viejos voy a hacer tal cosa, cuando me separe voy a hacer tal cosa. Es decir, necesita matar al amo para empezar a vivir, ¿no? Para empezar a realizar algo de su deseo. El tema es que ese momento nunca llega. Y justamente lo que plantea Lacan en este seminario es que el anhelo de muerte del amo se relaciona con una posición temporal de espera,
¿no? Que es muy característica de la persona con neurosis obsesiva, ¿no? Es una persona que está esperando y postergando, ¿no? Bueno, voy a ser feliz cuando me reciba, voy a ser feliz cuando rinde el final, voy a ser feliz cuando consiga tal trabajo, voy a ser feliz cuando, ¿no? Es decir, hay como una espera de un momento que no llega nunca y una postergación, ¿no? a que suceda ese momento, esa situación, ¿no? Que le permita entonces empezar a realizar algo de su deseo. Y acá lo que dice Lacan es, en líneas generales, ¿no? Espera la muerte de ese otro con mayúscula, a quienes tienen el lugar de amo, ¿no? Entonces en El hombre de las ratas, bueno, era claramente el padre, ¿no? Decía, necesitaba que algo del padre muriera para él empezar a realizar sus cosas, ¿no? Es decir, casarse con la mujer, recibirse, etc. Entonces, cuando el otro muera, dice el neurótico obsesivo, empezará a vivir. Ahora bien, este lugar de espera, tan típico del neurótico obsesivo, dice, tiene que ver con una coartada del obsesivo para no comprometerse con su propio deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea el neurótico obsesivo? Que atribuye al otro el que él no pueda realizar sus cosas, ¿no? El que él no pueda realizar su deseo, o que el otro es el impedimento para que él realice una serie de conductas que lo llevarían hacia su deseo, ¿no? Entonces dice, el otro ahí queda en el lugar del que impide, ¿no? Del interdictor, ¿no? Y entonces, de esta manera, el neurótico obsesivo no se hace responsable de su vida, no se hace responsable de su deseo, siempre la culpa es de alguien más, ¿no? Él no está tranquilo, él no es feliz porque, bueno, porque la mujer le caga la vida, ¿no? O porque los padres no lo dejan ser, qué sé yo, ¿no? Pongan el ejemplo que quieran, pero digamos, siempre atribuye al otro el impedimento de la realización de su deseo, ¿no? Y esto dice Lacan, lo ubica en un lugar de espera y de postergación, pero también es la coartada que el neurótico obsesivo se busca para no saber nada de su deseo, para no comprometerse con su deseo, ¿no? De esta manera, dice, el obsesivo va a evitar el acto, ¿no? Va a evitar la realización de su deseo. Y acá hay una relación con Freud en el sentido de esto que Freud planteaba que la energía que tendría que estar disponible para actuar en el obsesivo va hacia el pensamiento, ¿no? Eh, digamos, en este sentido de que el obsesivo es incapaz de llevar a cabo sus tareas, sus acciones, ¿no? Lo que sea que tenga que hacer, digamos, hay una imposibilidad de llevarlo a cabo, sea preparar una materia, sea buscar un trabajo, sea lo que ustedes quieran poner como ejemplo, digamos, hay una imposibilidad de llevar a cabo o de llevar a cabo la acción en general, y entonces toda esa energía, dice Freud, vuelve hacia el pensamiento. Y entonces, de esta manera, ubica en el otro el impedimento para la realización de su deseo, y por el otro lado, entra en una postergación de la realización de su deseo, ¿no? Y así como tiene dificultades para hacerse cargo de su propio deseo, para responsabilizarse por su propio deseo, es decir, una dificultad para hacerse cargo, digámoslo, de la castración, ¿no? Porque cuando hablamos en términos de hacerse responsable del deseo, lo que estamos hablando es de que hay una imposibilidad en la neurosis. Tome la forma que tome, en la histeria veíamos que es el deseo insatisfecho, en la neurosis obsesiva es el deseo imposible. Digamos, hay una dificultad acá del neurótico obsesivo de asumir la castración y hacerse entonces entrar en la dialéctica del deseo y hacerse responsable de su deseo. Pero no solo tiene dificultades para encontrarse o realizar su propio deseo, sino que otra manera que tiene de evitar encontrarse con el deseo es de evitar encontrarse con el deseo del otro, ¿sí? Y de esta manera vamos a encontrar que el neurótico obsesivo va a intentar reducir el deseo del otro siempre a la demanda, ¿no? Entonces, acá hay, en Dor está bien también explicitado la cuestión de la relación del obsesivo con el partener, ¿no? con el objeto amoroso y cómo reduce el deseo de su pareja siempre a demandas, ¿no? Demandas que intenta satisfacer, ¿no? Hace que el deseo del otro se vuelva pedido, se vuelva orden, exhortación, autorización, etcétera, prohibición, ¿no?
Entonces de esa manera puede responder y satisfacer esa demanda, ¿no? Y bueno, acá se arma siempre esta relación típica entre la pareja del neurótico con la histérica, ¿no? Donde la histérica pide, se siente insatisfecha y el neurótico va y dice, bueno, quiero flores, le da flores, quiero un auto, le da un auto, pero es como que hay una desconexión ahí entre lo que la histérica pide, ¿no? Y lo que el obsesivo busca satisfacer, reduciendo el deseo de la histérica a demandas, ¿no? Por ejemplo, una forma de reducir el deseo a la demanda, lo que Lacan llama autorización, ¿no? El obsesivo vive pidiendo permiso, dice. Se hace autorizar por el otro. En vez de agarrar él y hacer lo que tenga ganas, va a hacerse autorizar por el otro. Entonces, si se quiere ir de viaje con los amigos, va a hacer que la mujer autorice el viaje, ¿no? O el padre o la madre autorice el viaje. O por otro lado, que es como la misma, digamos, las dos caras de la misma moneda, es que el otro le prohíba, ¿no? Entonces espera del otro o que lo autorice o que lo prohíba, pero no se hace cargo de la realización de su deseo, ¿no? Bueno, si me autoriza, voy, si no, me prohíbe, ¿no? Otra forma de degradar el deseo a la demanda es el pedido, ¿no? El obsesivo dice, Lacan se hace pedir por el otro todo el tiempo, ¿no? Y se ocupa de satisfacer esos pedidos o esas demandas del otro continuamente. Le encanta, dice, que le pidan, se hace demandar, ¿no? Y bueno, otra forma de degradar el deseo en demanda es la prohibición, ¿sí? El obsesivo se hace prohibir, ¿no? Todo el tiempo y de esa manera, dice, hace consistente al otro en el lugar de amo, y dice, hace de la prohibición el objeto de su deseo, ¿sí? Por eso Lacan plantea esto de que el deseo del obsesivo es un deseo imposible, ¿no? Es la modalidad que tiene el obsesivo de sostener algo del deseo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un deseo a distancia, es decir, que se enamore justo de la mujer que vive en otro país, entonces es imposible la relación, o que se enamore de una mujer que está casada, ¿no? Es decir, hay algo ahí de la imposibilidad de donde ese objeto es imposible, o de la que no le dé bolilla, ¿no? Digamos, hay algo de que el deseo permanezca como imposible de realizar, ¿no? Entonces dice Lacan que el obsesivo produce un deseo prohibido, ¿sí? Y por ahí para ejemplificarlo desde el hombre de las ratas, que es lo que venimos trabajando, es decir, le gusta justo la amada que es pobre y con la cual supuestamente no podría, ¿no? Hacer una pareja, ¿no? La que está prohibida, digamos, está prohibida porque le han recomendado que se case con la otra, etcétera, ¿no? Pero digamos, es esa la que le va a gustar, ¿no? La que por algún motivo, digamos, en el caso del hombre de las ratas es bien claro, es como que el padre le dice, no, no te cases con esa, casate con la rica. Es decir, el padre prohíbe a la amada y entonces donde hay una prohibición, ahí el obsesivo queda enganchado, ¿no? Es decir, esa entonces va a ser la mujer objeto de su deseo, porque justamente es la que prohíbe el padre. Y en las neurosis obsesivas más graves o más intensas, hay una modalidad del obsesivo que Lacan la denomina como matar el deseo del otro, ¿no? Que es hacer que el otro deje de desear. Y esto se ve bien en la pareja del sujeto obsesivo, ¿no? Lacan dice, el obsesivo se empeña en destruir el deseo del otro, ¿no? Produce en el otro la abolición, la devaluación, la depreciación de su propio deseo, ¿no? Entonces, donde por ejemplo, la pareja del sujeto obsesivo diga, ay, qué lindo, me gustaría hacer un curso de tal cosa, entonces el obsesivo dice, ay, eso es una pavada, no tiene sentido, no tiene utilidad, ¿no? Es decir, donde pesquisa algo del deseo, del partener, de la pareja, etcétera, lo destruye, lo devalúa, lo desprecia, ¿sí? Y esto es una forma, otra modalidad de no querer saber nada del deseo. Por eso es lo interesante, que no quiere saber nada de su propio deseo, pero tampoco quiere saber nada de que su partener desee,
¿no? De que haya algo del orden de la insatisfacción en su partener. En el seminario 6, el deseo y su interpretación, justamente acá Lacan pone en primer lugar la insatisfacción y la imposibilidad del deseo, ¿no? Digamos, va a tratar de dar cuenta de cómo se centra en la estructura del deseo y insatisfacción e imposibilidad son dos características del deseo en general, en forma estructural, ¿no? Pero en el obsesivo se acentúa la imposibilidad del deseo, ¿sí? Así como veíamos que en el histérico se cultiva la insatisfacción, hay un predominio de la insatisfacción del deseo, que en realidad Lacan dice, bueno, estas son dos características del deseo estructurales, no del deseo en sí. El deseo es insatisfecho por estructura, porque si está satisfecho entonces no hay deseo, ¿no? Entonces dice, bueno, en el obsesivo es como que predomina la imposibilidad del deseo, que se desea aquello que no se puede, ¿no? La que está prohibida o lo que está prohibido, ¿no? En el histérico se cultiva la insatisfacción, ¿no? Predomina la insatisfacción, no hay nada que le dé satisfacción, ¿no? Como la canción de los Rolling Stones. Entonces, esta cuestión marcada de la imposibilidad que implica el deseo obsesivo, por otro lado implica el alejamiento de lugares, momentos, situaciones donde la cuestión del deseo está en juego, ¿no? Y esto va a generar muchos obstáculos en el neurótico obsesivo, ¿no? Por ejemplo, en restricciones que se va a poner, ¿no? En la paralización, en la procrastinación, el no llevar a cabo ninguna tarea, ninguna actividad que esté cercana a algo que lo acerque a su deseo, ¿no? Entonces aparecen las limitaciones, las postergaciones, los obstáculos, etc. Y esto que caracteriza entonces al obsesivo, que es una posición de espera a la que se suma la procrastinación, ¿no? La procrastinación entendida como esto de dejar para después, ¿no? Consecuencia de las dificultades para la acción, ¿sí? Cualquier acción que lleve o que acerque a su deseo, entonces se deja para después, ¿no? Si él siente o si ella siente que hay algo de recibirse que está alineado con su deseo, entonces va a postergar rendir los exámenes, va a postergar estudiar, ¿no? Digamos, hay algo ahí donde va a tirar para adelante el recibirse, etcétera, ¿no? Y por eso Lacan trabaja Hamlet de Shakespeare, perdón, donde justamente toda la historia de Hamlet tiene que ver con que Hamlet posterga el acto de vengar a su padre, ¿no? Que si lo leen es muy cortito y es interesante. Entonces, uno podría decir que el cumplimiento de deseo se realiza a través de actos, ¿no? Como yo llego a cumplir algo más allá de que Lacan plantea, ¿no? de cierta insatisfacción estructural del deseo, digamos, si yo quiero acercarme o responsabilizarme de mi deseo, tengo que realizar diferentes acciones para llegar a él. Y en el obsesivo, entonces, lo que aparece es justamente la evitación del acto, ¿sí? Y entonces se continúa en un lugar de espera y de postergación y de procrastinación, ¿no? Y esto hace que él no pueda avanzar, ¿no? Y esto produce lo que Lacan llama como indeterminación del sujeto. ¿Qué significa la indeterminación del sujeto? Que el obsesivo nunca va a estar en el lugar donde tiene que estar, ¿no? O está en varios lados o no está en ninguno, pero nunca está en el lugar correcto, ¿no? Ni en el lugar ni en el momento correcto. Pero bueno, esto en relación a la neurosis obsesiva, es decir, cómo nosotros podemos dar cuenta de una estructura obsesiva, porque digo, en la neurosis obsesiva es fácil, digo, aparecen ideas obsesivas, aparecen compulsiones ceremoniales, medidas protectoras, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo en el DCM, pero digo, ¿cómo pesquisar una estructura obsesiva cuando no hay una neurosis desencadenada, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se relaciona este sujeto con su deseo y con la demanda, ¿no? Y pesquisar algo de cómo se le presenta el deseo. Se presenta como imposible, ¿no? Procrastina, deja para adelante, espera que algo pase para hacer, ¿no? Esto que decíamos, bueno, cuando me vaya de la casa de mis viejos, entonces ahí voy a ser feliz,
¿no? Ahí voy a poder arrancar. Bueno, cuando me cambie de trabajo, ahí la vida va a comenzar, ¿no? Hay como una posición de espera, hay una posición de postergación, de dejar para más adelante, que es lo que Lacan denomina procrastinación, o que, bueno, que van a encontrar como procrastinación, ¿no? Una dificultad para la acción, porque hay una imposibilidad del obsesivo de hacerse cargo de su propio deseo y de registrar el deseo de los demás, ¿no? Porque todo eso lo enfrenta o lo confronta con su falta, con su castración, y ahí Dor lo explica muy bien, si lo quieren ustedes lo tienen como bibliografía optativa, explica muy bien esta cuestión de que el obsesivo ha sido un niño demasiado amado, ¿no? Entonces ha quedado ahí como ubicado en el lugar del falo, digo, para pensarlo a través de los 3 tiempos del Edipo, ¿no? Ha quedado ubicado en el lugar del falo, no en el sentido de una perversión o una psicosis, sino que ha sido demasiado amado y si bien ha intervenido la función paterna, hay algo de la insatisfacción materna que se dejó entrever, ¿no? Y entonces él queda ahí como medio que sí, medio que no, y queda en el lugar del falo, ¿no? Entonces por eso van a ver que Dor dice la añoranza del ser el falo de la madre. Es decir, fue como un niño muy querido, muy mimado, qué sé yo, y es como que queda ahí medio atrapado y en este sentido es que no puede pasar, no puede realizar este pasaje del ser el falo de la madre al tener el falo, ¿no? Es decir, a lograr hacerse responsable de su propio deseo, hacerse cargo de su deseo, ¿no? Queda ahí medio atrapado en este pasaje, ¿no? Pero bueno, me interesa que por ahí recuperen esta cuestión de justamente de que para ver algo de la estructura obsesiva cuando no hay un síntoma concreto, ¿no? Por ahí lo que se puede pesquisar es esto, ¿no? La relación del sujeto obsesivo con la demanda, con su deseo y la aparición de procrastinación, de espera, ¿sí? Y bueno, estas cuestiones que las trabaja muy bien Masuka en este texto, que en realidad es un punto de un capítulo más grande, pero que nosotros trabajamos el punto 6, que es la elaboración lacaniana.